Bueno, esperemos que vayan llegando las demás. ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron dormir? ¿No? Muy duro, muy duro. Bueno, bueno, bienvenidos. Espero que hayan descansado, se hayan desconectado los computadores un rato. Una recomendación, sacó una nueva actualización, pues de pronto no sé si ya la hicieron, pues ahorita en el transcurso del día la actualizan, ¿listo? Para que de pronto no tengan inconvenientes más adelante con el ingreso a clases. ¿Qué hola, Carro? Tiempo sin verlo. Bueno, hola señorita. Hola señorita Serrano, ¿cómo va? Bueno, nos vámonos a... Démonos unos minuticos mientras que de pronto... Ya pues obviamente no ha llegado nadie más, listo. Entonces voy a compartir. Empezamos con el llamado a Lisa. De pronto hago una consulta. Todos ya descargaron la guía de conocimiento que está en la página del colegio, ¿cierto? De pronto el que no lo haya hecho, vaya una vez descargándolo. De pronto el que tenga el libro, porfa, se va ubicando en la página 222, ¿listo? Rodríguez y Cheney llegaron, listo. Bueno, entonces vamos a llamar a lista. Persala, Sofía Parrado, listo. Entonces vamos a llamar a listica. Bueno. Ahí se me volvió a buscar 7172. Listo, bueno. Entonces busquemos a ver acá. Listo, A0. Me dicen presente, porfa. A0 no ha llegado. Listo. A darme. No, tampoco. Álvarez, tampoco. Listo. Ballesteros. Presente. Listo. Profe. Señora. Gabriela me dijo que usted la eliminó de la clase. Ah, era darme. Ah, mi amor, dile que reinicie el dispositivo y que vuelva a ingresar. Sin embargo, ya les mando acá por el link del chat. Ya les mando de pronto el link de la invitación, ¿listo? Bueno, profe. Para pues solamente que de pronto ella pueda ingresar. Ah, pues es que como ingresó con un nombre todo raro que X que no conoce uno. Listo, entonces ya acá por el chat de una vez te lo paso. Ballesteros, listo. Me confirma si te llegó el link. Listo para que se lo compartas. Listo, ¿qué hubo, Santa María? Tiempo de verlo. Tiene la cámara, hermano. Listo, varón. Presente. Listo, hermano. Active la cámara, hermano. Deje la pereza. Listo, Bedoya. Presente. Listo. Presente. Cerquera. Cerquera no ha ingresado. Bueno. Chávez. Ana, ¿sabes algo de Chávez? ¿Qué pasó con Chávez que no ha ingresado? De Jengel. Profe, yo no hablo. No habla con ella, ya no se habla. Nah, pucha, esos No, chinos. sí, sino que no tenía el computador, entonces no Ah, hablaba. bueno. Listo. García. Presente. Listo. Hernández. Presente. Listo. Hoyos. Hoyos no está. Lascarro. Presente. Listo. Malagón. No ha ingresado. Bueno. Martínez. Presente. Listo. Mogollón. No ha ingresado. Listo. Moya. Listo, Moya. Listo. Muñoz. Presente. Ole, mi amor, ¿no sabes algo de Mogollón? ¿Qué pasó o algo? Profe, de pronto está durmiendo. Ay, Dios mío. Bueno, Ortiz no está. Listo. Parrado. Presente. Bienvenida, mi amor. Active la cámara. Hace tiempos no los veo. Piñeros. Presente. Listo, mi amor. Prada. Presente. Listo. Rodríguez, Diego y Rodríguez Cheney. Me contestan, porfa. No sé si ya pueden. Presente. Presente. Listo, tranquilos. Rubio. Rubio no está. Santa María. Bueno, por el chat me contesta. Listo, mijo. Serrano. Presente.
Listo. Y señorito Torres. Torres no está. Bueno, no demora de pronto en ingresar. Rubio y Torres no está. Bueno. Ay. De nuevo. Compartir. Bueno, listo. A ver, llegó Torres. Ya le voy a poner la asistencia. Listo. Bueno, muchachos, entonces, porfa, si ya se ubicaron en la página 222 del libro, vamos a empezar con esta pequeña parte. ¿Listo? Se me ubican en esta pequeña actividad. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede responder qué significado tiene la lírica? ¿Qué entienden por esa palabra? Sin haber leído pues solamente la explicación ahí del libro. ¿Qué entienden pues solamente de la lírica? ¿Ninguno, Oli? ¿Qué entienden por lírica? A ver, chicos. Es como es el género donde se transmiten los sentimientos como del autor, algo así, ¿no? Bueno, puede ser, ¿cierto? Más o menos. ¿Otro? Un género literario donde transmite, si no estoy mal, emociones. Ah, bueno, listo. Está muy bien ese Google Maps. Ve, digo, ese doctor Google. Listo, bien, Prada. Bueno, obviamente, cuando se habla del origen de... ojo, acá nos están, bueno, la palabra lírica, ¿cierto? Listo. ¿A qué se les parece? Ya tienen una concepción más o menos de lo que... Entonces, ¿qué entienden por la palabra? Su esencia es como expresarse. Bueno, listo, muy bien. Bueno, entonces vámonos para la segunda parte. Dice, lee el inicio de la Odisea de Homero, señala de qué forma están escritas las historias sobre las hazañas de los héroes y los cantos a los dioses. En verso, en prosa, son poemas o narraciones. ¿Listo? Entonces yo acá tengo, pues solamente, la Odisea. Acá tengo, pues solamente el cántico número 1. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos colabora con la lectura del primer fragmento? ¿Listo? ¿Puedo? Sí, hágale. Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padeció en alta mar ¿qué? Él en su ánimo, defendiendo su vida y el regreso de sus compañeros. Mas ni aun así lo salvó, por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron, insensatos, que devoraron las vacas de Helios y Perión. De esto, parte al menos, diosa de la... Ay, se me olvidó leer. Ajá. Diosa, hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Listo. Voy a leer yo eso. Por Ay, entonces, ya todos los demás de la abrupta muerte habían escapado. Se hallaban en sus hogares puestos a salvo de la guerra y del mar. Y solo a él, ansioso del regreso y de su esposa, lo retenía una ninfa venerable, Calipso, divina entre las diosas, en sus cóncavas grutas, deseosas de que fuera su marido. Aun cuando ya en el transcurso de los años llegó el tiempo en que los dioses habían fijado que volvería a su casa, a Ítaca, todavía entonces no estaba a salvo de peligros ni en la compañía de los suyos. Listo, bueno, entonces empecemos. Acá la pregunta nos dice,
lee el inicio de la Odisea de Homero. Señala de qué forma está escrita. ¿En qué forma está escrita el texto? En verso. ¿Seguro? Ah, listo, Prosa. tranquila, Darme, listo, sino que cuando ingresaste con un nombre que no, la verdad no estaba ni siquiera relacionado a Darme, ni siquiera, entonces para que de pronto lo modifiques ahora más tarde, ¿listo? Bueno, entonces, ¿de qué forma está escrita? ¿En verso o en prosa? Prosa. En prosa, ¿cierto? Pues solamente ténganlo en cuenta. Muy bien, listo. Entonces acá nos hace la segunda pregunta. No, mi amor, usted entra con Pablo a darme. ¿Listo? Entonces, para que de pronto lo organice. Listo. Entonces, ¿son poemas o narraciones? Narraciones. Narración, muy bien, ¿cierto? Obviamente, ténganlo en cuenta que cuando se habla de la Odisea, no sé si de pronto ustedes alguna vez han visto la película Troya, ¿sí? De Aquiles o la historia de Aquiles, ¿la han escuchado alguna vez? Sí, señor. Bueno, listo. Pues solamente en estos cánticos, de cierta manera, Homero relata la historia de Aquiles y obviamente la historia de los troyanos con los griegos. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos para esta parte. Listo. Se ubican en el aprende por. Listo. Vamos a ver. Dice, la lírica o poesía es el género literario por medio del cual un autor le imprime a las palabras un sentido rítmico y expresivo. Tiene como intención comunicar sensaciones y experiencias vitales. Recurre a símbolos y figuras que aportan sonoridad y belleza al lenguaje. Listo. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Entonces, ¿quién me colabora con la lectura de este primer fragmento del género lírico? Yo, profe. Listo, dale pues. Lírico proviene de lira, porque así se llamaban en Grecia los cantos religiosos con los que una persona expresaba su sentir acompañándose del instrumento musical anónimo. Homónimo, listo, bueno, listo, pero ¿qué será eso? ¿Quién me da el significado de homónimo? Búsquenlo rápido el señor Google. Ténganlo en cuenta que pues solamente el género lírico nace hace cientos de años o siglos, ¿cierto? Los griegos fueron los primeros, ¿sí? Digámoslo, en plasmar de cierta manera esa lírica, ¿sí? Pues solamente, ¿cómo lo hacían? Primero, pues solamente expresando o mostrando las historias o hazañas de los diferentes dioses y semidioses de los que nosotros conocemos, ¿cierto? Ahora, pues solamente a medida que, digámoslo, el hombre fue, digámoslo, avanzando históricamente, socialmente, ¿sí? Y en su parte de conocimiento, cada vez fue cambiando, ¿cierto? Pero su origen, pues obviamente, se da principalmente en Grecia. ¿Listo? Para que pues obviamente lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos. ¿Quién me colabora con la segunda parte? Yo, profe. Listo. Lo escuchamos, papi, se le desactivó el micrófono. En distintas culturas y épocas, la lírica se ha caracterizado porque a través de ella un poeta, mediante las palabras y su imaginación, reflexiona sobre la vida, sus experiencias, el tiempo y el mundo. Listo, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Oiga, chicos, ¿qué quiere decir eso? Que en la lírica el poeta
utiliza su imaginación Muy bien. para su poema dar como reflexiones desde su punto de vista de lo que ha vivido. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, tengan en cuenta que, digámoslo, la lírica, de cierta manera, hace parte, digámoslo, de la parte sensible del ser humano, ¿sí? Nosotros a través, digámoslo, de ese género podemos expresar, digámoslo, de cierta forma, metafóricamente o realmente lo que sentimos, ¿sí? Obviamente, en muchas culturas, como lo dice ahí, o en muchas épocas, ha sido parte esencial del hombre, ¿sí? En muchas ocasiones ha generado cambios, grandes cambios. Eso llegó cerquera. Grandes cambios en la forma de ver el hombre el mundo, ¿sí? Obviamente, al inicio, digámoslo, al inicio de este género y pues solamente a los inicios del ser humano, pues solamente en la búsqueda, por ejemplo, del origen del hombre o de, digámoslo, del mundo que nos rodeaba, ¿cuál era la explicación que daban los griegos para explicar el mundo? ¿Alguno la sabe? ¿Alguno la sabe, no? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha escuchado que pues solamente la explicación, o digámoslo de cierta manera, que daban los griegos a la explicación del ser humano era la creación de que los dioses habían creado al ser humano? ¿No recuerdan que yo les he hablado de eso? De cómo utilizaban los diferentes elementos. ¿Cuáles elementos serían? Uy, chicos, grave. ¿Qué elementos? Si decían que, por ejemplo, no sé si recuerdan que yo les comentaba hace tiempito, o el año pasado también, de que pues solamente Zeus, de cierta manera, era el que originó, de cierta manera, creó al ser humano, ¿cierto? El primer ser humano, digámoslo, el primer molde del ser humano fue el centauro. No sé si se acuerdan de esa historia. ¿No? ¿No se acuerdan de la historia de la creación del centauro? Recuerda que él utilizaba los diferentes elementos, agua, tierra, aire, fuego. ¿No? ¿No se acuerdan de eso? Grave. Bueno, pues solamente con, digámoslo, a través de eso, ¿sí? Pues solamente a través de esas experiencias o de esas formas de explicar nuestro origen, el hombre fue avanzando cada vez más, ¿cierto? De cierta manera, ese género lírico tuvo mucha influencia en el desarrollo de conocimiento del ser humano. ¿Listo? ¿Quién me colabora acá con la tercera casillita? Yo, profe. Listo, hágale pues, papi. El poeta deja fluir sus recuerdos y sensaciones frente a aquello que percibe, descubre y necesita comunicar. Listo, muy bien. Pues solamente ténganlo en cuenta que somos seres humanos, ¿cierto? Si nosotros, digámoslo de cierta manera, nos volvemos poetas o digámoslo, nos volvemos escritores de poesía, ¿sí? Nos podemos de cierta manera expresar a través, como lo dice ahí, de recuerdos, sensaciones frente a aquello que percibe, lo que descubre o que quiere comunicar, ¿cierto? Este género lírico le ha permitido al ser humano, o al hombre en este caso, ¿sí? Expresar, digámoslo, sus inquietudes, sus dudas, digámoslo, su forma de ver el mundo, ¿sí? Pues solamente para, digámoslo, promover de cierta manera o mostrarle al mundo nuestras diferentes formas de ver o de pensar, ¿sí? ¿Y quién me colabora con la última? Yo, profe. Listo. Se acude a símbolos o figuras, recurriendo a un lenguaje refinado y vinculado con el mundo real. Listo. Obviamente, cuando se habla de símbolos o figuras, ¿a qué hace referencia?
Hey, chicos, despierten. A palabras que rimen. Ah, puede ser, ¿cierto? Cuando se habla de símbolos y figuras. Relacionarlas con cosas que tengan que ver. Muy bien, ¿cierto? En muchas ocasiones los artistas o poetas toman de pronto símbolos, figuras, estatuas, ¿cierto? Que de cierta manera lo hacen en una forma crítica o positiva referente a esa escultura o de pronto pintura, lo que sí, lo que encontremos o estén a la mano, ¿cierto? Pero ténganlo en cuenta que la lírica de cierta manera les permite tanto a ustedes como a los poetas o escritores expresar diferentes sentimientos. Listo, chicos. Ahí pausemos ahí. Un momentico. Entonces, pues solamente, ¿qué relación tiene esta lírica con la escultura? Recuerden que ustedes tienen una escultura. Hay listas, digámoslo, no la han hecho. Yo sé que pues, les dije que después de la semana de receso, ¿sí? ¿Cierto? Tenemos que cuadrar la fecha de evaluación de esa escultura, ¿cierto? Listo, entonces cuadremos esa fechita. Hoy estamos a 13 de octubre, ¿listo? Entonces, no sé si sería factible para el martes 27 de octubre. ¿Listo? Anoten, porfa. Para el martes 27 de octubre, pues solamente tienen que presentar la escultura. ¿Listo? ¿Ya anotaron? Ya, pero Listo, entonces vamos a hablar de los parámetros de la escultura, ¿cierto? Presten atención un momentico. Primero, pues solamente, pues de pronto para que de pronto no se compliquen tanto, de pronto con arcilla o algo por ese estilo, es más factible que lo hagan con plastilina, ¿sí? Pues el que de pronto lo quiera hacer con arcilla, pues no hay ningún problema, pero pues digámoslo, la arcilla de cierta manera requiere más trabajo, de que ustedes mantengan húmeda esa arcilla para poderla moldear y todo eso, entonces en cambio la plastilina se deja trabajar mucho más fácil, ¿cierto? Número 3, ¿sí? Mínimo la escultura, pues obviamente 10 centímetros, 10, 15 centímetros. Dejémoslo a 15 centímetros, ¿listo? De altura. Anótenlo, porfa, 15 centímetros de altura. ¿Listo? Y por último, cuarto, cada uno le debe tener que una explicación o una intención a esa escultura. Recuerden que ya hemos trabajado en eso. ¿Listo? Ese martes 27, pues obviamente, papi, yo les dije que no hicieran nada en semana de receso, papi. Por eso les dije, espérense en un momento, descansen y después ya la hacen. ¿Listo? Mucho ojo con eso, Hernández. Bueno, entonces, bueno, si ya la tiene lista, pues ya listo, dejarla así. No hay ningún problema. Tengan en cuenta, el día martes, cada uno va a exponer su obra de arte. ¿Listo? A sus compañeros. Y pues obviamente esa es, digámoslo, la primera nota sería, digámoslo de cierta manera, la presentación de la escultura y la segunda nota, la sustentación. ¿Qué es la sustentación? La explicación de esa escultura. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Seguros? Última palabra, muchachos. Listo. Bueno, entonces obviamente para que lo tengan en cuenta, digámoslo, dentro de, digámoslo, su explicación, ¿sí? Debe de cierta manera debe componerse con estas partes de la lírica, ¿sí? Que de cierta manera esa explicación nos muestre o digámoslo, nos haga sentir 15 centímetros, Muñoz. ¿Listo? El máximo, El máximo, 15 centímetros. No, Sí, no, sí. es muy grande.
¿Listo? Entonces, obviamente, en esa explicación, quiero que de cierta manera tengan muy en cuenta esta explicación de la lírica, ¿cierto? Que le impriman palabras o un sentido rítmico expresivo. ¿Qué quiere decir? Es, de cierta manera, le metan como, digamos, sentimiento. Por ejemplo, me gustó la explicación, por ejemplo, cuando le hicimos la clase anterior del señorito de olla, ¿cierto? Que él de cierta manera nos mostraba que era su mascota, su querida mascota, ¿cierto? Que no recuerdo cómo se llama, pero era un perrito, ¿cierto? Que digámoslo, desde que él está más pequeño lo acompaña, siempre, como él decía, es mi amigo fiel, es mi compañía. Eso quiero que hagan ustedes con la escultura, ¿sí? Que de cierta manera le impriman o de cierta manera muestren esa capacidad narrativa que tienen ustedes, ¿sí? De expresar lo que sienten o lo que quieren mostrar a través de esa escultura. ¿Sí me hice entender con eso? ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, voy a organizar de pronto acá el llamado a lista porque pues llegó a cero, llegó a darme y pues de pronto pues cuando yo las llamé ya no estaban, ¿listo? Y creo que Álvarez todavía sigue por ahí, que por ahí fue que ingresó ahorita. Ah, bueno, listo, listo. Y Cerquera también está por ahí, creo que también fue el último en ingresar. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, pilas, muchachos, no me vuelvan a ingresar tardecito, pilas. Yo sé que estamos retomando otra vez todo, pero pues solamente pilas con eso. Entonces, Acero está, ¿cierto? Presente. Listo, venga, yo comparto pantalla para que puedan ver. Listo, presente, listo. Adarme también. Álvarez también. Cerquera también. Chávez. Listo, no está. Listo. Hoyos tampoco. Malagón. Presente. Listo, mi amor. Bienvenida, mi amor. Tiempo sin verla. Las últimas clases no entró casi. Listo. Mogollón. No está. Ortiz. Tampoco. Y Rubio. Tampoco. Listo, muchachos. Bueno, guardar. Listo, muchachos, sí les voy a pedir ese favor. Mucha puntualidad en el sentido del ingreso a la clase. Yo sé que estamos retomando, ya nos falta poquito, muchachos, ya nos falta más o menos un mesecito y una semanita, como 2 semanitas más. Entonces ya estamos finalizando, porfa. Listo, chicos. Bueno, entonces quedamos pendientes ahorita en la segunda hora, por favor, los que de pronto llegaron tardecito, página 222 del libro. Se me ubican ahí, o de pronto si no, de pronto no tienen el libro, como en el caso de algunos, en la página del colegio ya está subida esa guía y ahí dentro de esa guía está toda esa información que estamos viendo. ¿Listo, mis niños? Bueno, mi amor, entonces vayan, tomen su recesito, porque pues ahorita no quiero de pronto arrancar y de pronto cortar, entonces la gracia es que ahorita en la siguiente hora empecemos con el mapa conceptual que encontramos acá, ¿listo? Obviamente para que le echen una leída ahorita y empezamos con esto, ¿listo? Y empezamos con la actividad, ¿listo? Bueno, mi amores, vaya pues, tómense su recesito, ya saben, les voy a pedir un favor, no se queden pegados en el computador, vayan, párense en un ratico, muévanse, y pues obviamente, ya saben, esta noche partido de Colombia frente a Chile hay que ganar, ¿listo? Porque esa es nuestra clasificación al Mundial. Juicio pues, muchachos, chao, nos vemos ahora. Acero, listo, Acero no está. Ole, qué berraca para ingresar tarde. Listo. Adarme. Presente. Listo, mi amor. Álvarez. Presente. Listo, activa la cámara, hermano. Ballesteros. Presente. Listo, active la cámara, mija. Varón. Varón. Listo, no contesta, entonces hay que dejarlo con en asistencia. Listo. Bedoya. Presente. Listo. Cerquera.
Presente. Listo. Chávez no está. Listo. Cero llegó. Listo. García. Ah, no, perdón. De Jengel, pues ahí ya despertó a mogollón. García. Presente. Listo. Hernández. Presente. Listo. Hoyos. Hoyos no está. Listo. Lascarro. Presente. Listo. Malagón. Presente. Listo. Martínez. Presente. Listo. Mogollón. No está. Venga, Dengue lo despierta, pero dígale que entra a clase, hombre. Profe, yo solo le escribí, hey, entra a clase y ya, y me respondió y ya, o sea, y ¿Y qué le ya. respondió? ¿Y qué le respondió? Me dijo, ya voy a entrar. Y Ah, la otra, no. Miremos a ver a quién le hace caso. Muñoz, escríbale, dígale a ver que entra a clase. A ver si entra. Eso, mentiras. Moya. para que no encuentra el uniforme. Presente. Listo. Pucha, bien muy informada. Muñoz. Profe, no se hace conmigo, eso no se hace. Muñoz. Acá estoy. Bueno, listo. Ortiz. Presente. Hola, papi, ¿qué pasó a la primera hora? Me quedé dormido, sí, tranquilo, tranquilo, yo lo entiendo. Listo, Parrado. Presente. Listo, active la cámara, hombre. Yo sé que están sin bañarse todavía, pero no importa, así nos vemos todos. Piñeros. Presente. Listo, active la cámara, hombre. Prada. Presente. Listo. Rodríguez, Diego y Cheney. Presente. Listo, suena hasta acá en el coro. Rubio. ¿Alguien sabe qué pasó con Rubio? Nada, ninguno. Santa María. No ha ingresado. Serrano. Presente. Listo. Y Torres pues tiene fallas de internet ahorita. Listo. Guardar. Bueno, muchachos, entonces vámonos con la lírica, ¿listo? Perdón acá. Dentro de la lírica, ¿sí? Hay diferentes tipos, ¿sí? Hay una cantidad grandísima, ¿sí? Pero acá solamente, digámoslo, el día de hoy, ¿sí? El día de hoy nos vamos a encargar de estos tres. ¿Listo? Bueno, ¿quién me colabora con la lectura de este de acá? Perdón, yo miro a ver si lo puedo poner más grande. Eso, más bonito. Ah, no, pero se ve muy perdido. No lo puedo bajar. Listo, entonces ¿quién me colabora con, con la lectura de este? De la lírica. ¿Quién lo lee? Porfa. Ole, no, Yo, profe. todos. Hágale pues, mi amor. De alto contenido emotivo y sensual. Usa imágenes y condensa lo expresado mediante sonetos, odas y elegías. No hay acción o conflicto. Muy bien, bueno, pues como lo dice ahí, es de alto contenido emotivo y sensual. Sí, pues solamente la lírica, como lo ve, de cierta manera utiliza de cierta manera el uso de imágenes, sí, de pronto puede ser sensuales o emotivas, que nos haga de pronto, digámoslo, sentir algo al ver esa pintura, esa imagen, esa escultura, ¿sí? Pues obviamente sonetos, ondas, elegías, cánticos, ¿sí? De pronto rimas, todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente, como lo dice ahí, no hay acción o conflicto, pues solamente no hace referencia, de pronto puede ser una historia, pues solamente de pronto ya un poco condensada de pronto a la explicación, ¿sí? No hay, digámoslo, una trama, digámoslo, correspondiente. Listo, ¿quién me colabora con la narrativa? Listo, hágale pues, la escuchó. Se cuenta una historia en forma de verso con rima y sonoridad. Se expresa a través de poemas épicos, romances o baladas. Listo, muy bien, bueno. Cuando se habla de narrativa, pues solamente, ¿qué entendemos primero por esa palabra? Narrativa. ¿Qué entienden por esa palabra?
¿Cómo? Narra. Ah, que narra, muy bien, ¿cierto? Cuando se habla de narrativa, ahí se cuenta una historia, perdón, ahí llegó Santa María. Se cuenta una historia en forma de verso, ¿sí? Con rima o sonoridad. ¿Qué quiere decir con rima? Rima y sonoridad. ¿Ninguno? Recuerden que cuando hablamos con rima, pues solamente que tenga de cierta manera conexión, ¿cierto? O de cierta manera, cierta alegoría o cierto, digámoslo, complemento, ¿sí? Y cuando se habla de sonoridad, que sea congruente o, digámoslo de cierta manera, correlacionado con lo que se está hablando. ¿Listo? Se expresa a través de poemas épicos, romances o baladas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un poemas épicos? ¿O baladas o románticos? Santa María, ¿usted nunca le ha hecho un poema a la novia? Profe, no tengo novia. Eso sí, en muchas ocasiones, ténganlo en cuenta, la evolución, digámoslo, de la poesía, ¿cierto? Ha sido un género muy enmarcado, ¿cierto? Siempre, digámoslo, predomina mucho el romance, ¿sí? Más adelante, digámoslo, después de la evolución de la, digámoslo, de la aparición de la lírica, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que la lírica es la primera expresión poética que de cierta manera enmarca o crea al ser humano, ¿sí? Pues solamente como lo vimos ahorita con la Odisea, ¿sí? Que muestra de cierta manera el origen o historia de ciertas personajes o dioses o semidioses que de cierta manera explica el origen del ser humano, ¿sí? Cuando ya, pues obviamente el hombre, o digámoslo de cierta manera, el ser humano va evoluciona en sus aspectos culturales, sociales, de conocimiento, pues obviamente pasamos de la lírica a la narrativa, ¿sí? Porque ya a través de ella, pues solamente empiezan a contar una historia, ¿sí? Obviamente, como lo vemos acá con la Odisea, ¿cierto? También expresa obviamente sentimientos, romances, ¿cierto? De los personajes o de esas historias. Y por, pues solamente, digámoslo, otro, digámoslo, muy esencial es el dramático, ¿sí? ¿Quién me colabora con la lectura del dramático? Hágale pues, papi, lo escucho. Hernández, hágale. Y después ya ahorita con Moni. Predominan los diálogos en versos asociados al teatro sin un sistema. Pueden ser tragedias, comedias o sainetes. Listo, muy bien, listo. Bueno, como lo dice ahí, pues solamente dramático hace que nosotros como seres humanos, o digámoslo de cierta manera, nos apersonifiquemos, digámoslo, de un personaje, ¿sí? Por ejemplo, predominan los diálogos en verso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros de pronto leemos un texto o de pronto un librito, siempre vamos a encontrar diálogos, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha participado en obras de teatro? Bueno, bien. Listo, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pues obviamente no es, digámoslo, muy similar a una obra de teatro, pero ustedes hicieron algo muy similar, de preparar sus personajes, preparar sus diálogos. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hicieron los noticieros? Sí, señor. ¿Cierto? De cierta manera, ¿sí? Ustedes estaban haciendo esto, ¿sí? Un dramatismo o una obra dramática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bedoya, pues obviamente no lo tengo acá presente, pero le tocaba hacer de periodista, ¿cierto? También de entrevistado, ¿cierto? No recuerdo cuál era el tema que tenían ustedes en el grupo, pero pues unos de ustedes sacaron es que deportes, otros un noticiero,
¿cierto? Y pues de cierta manera, primero se tenían que aprender un diálogo, ¿sí? Porque justamente no podían salir de pronto a presentar las noticias sin saber de qué van a presentar, ¿cierto? Entonces eso requiere cierta preparación, ¿cierto? También, pues obviamente, como lo dice aquí, se asocia al teatro. ¿Quién será Sebastián? ¿Será Mogollón? Yo creo. Bueno, ¿sí? Se asocia al teatro según obviamente el tema, porque pues solamente habían unos que de pronto, por ejemplo, creo que Barón fue el que se hizo pasar por un deportista, o fue Cerquera. ¿Cuál de los dos? Ya ni me acuerdo, creo que era Barón, que por futbolista, ¿sí? Eso hace, de cierta manera, ustedes estuvieron digámoslo, sin profundizar ahorita, sin profundizar en eso, en esta parte. Obviamente también en la narrativa, ¿no? Pues obviamente contaban una historia, preparaban diálogo, ¿cierto? Obviamente, no, pues no cánticos, ¿cierto? Pero pues obviamente no estuvieron, pero tuvieron de cierta manera que dramatizar, contar historias, ¿cierto? Listo. Muy bien ahí. ¿Hasta el momento alguna duda referente, digámoslo, a los tipos de poesía? ¿No? ¿Seguros? Última palabra. Bueno, entonces se ubican en esta parte, porfa. Perdón, acá borro. Listo. Se van a ubicar acá, porfa. ¿Listo? En los cantos. No sé si de pronto el que tenga libro los alcanza a ver. O de pronto el que de pronto en la guía está en la parte siguiente ahí. Ahí está todo esto, ¿listo? Entonces, ¿quién me colabora con la lectura de los cantos? Profe, yo. Dale, pues, lo escucho. ¿Desde qué parte hasta...? Es solamente cantos el número 1. ¿Sí? Estos 3 parrafitos. Inmortal Afrodita, la florida artera, hija de Zeus, te lo suplico, no atormenten mi espíritu. Señora, penas ni angustias, mas ven aquí, como también antaño unciste tu áureo, carro y de la casa de tu padre, saliste a escuchar mi voz lejana. Llevabante unos ágiles gorriones hacia la negra tierra desde el cielo, y en el veloz movimiento de sus alas pronto te trajo. Listo, muy bien. Bueno, de pronto hago una consulta. ¿A qué tipo, digámoslo, de poesía hace referencia a esta? ¿A lírica, narrativa o dramática? ¿Quién se atreve a darme una explicación o a asemejarla a qué tipo de poesía es? Narrativa. ¿Narrativa? ¿Por qué, papi? Pues solamente la gracia es que me la explique, ¿no? Ya que nos están contando una historia en forma de verso y con rima. Ah, muy bien, excelente, Hernández. Obviamente hace parte de la narrativa, ¿sí? Obviamente ahí nos están narrando, digámoslo, una breve, o nos muestran un fragmento, ¿sí? De la historia de quién. En este caso, ¿quién sería el personaje? Afrodita. Muy bien, Lascarro. Afrodita, ¿cierto? ¿Ustedes qué saben de Afrodita? ¿Qué saben de ella? ¿Alguna vez la han escuchado? Creo que es la diosa del amor, algo así, ¿no? Muy bien, Muñoz, ¿cierto? Pues solamente Afrodita, pues solamente es, o nosotros de cierta manera desde la historia mitológica la conocemos como digámoslo, la diosa del amor. ¿Listo? Listo, entonces vámonos con este de acá. Voy a poner si se puede agrandar un poquito más. Listo, perfecto. ¿Quién me colabora con Melibeo? ¿Quién colabora con la lectura de Melibeo? Hombre, no sean perezosos. Yo, profe. Dale, pues, mi amor, la escucho. Titiro, tú recostado al amparo que haya una frondosa, ensayas en tu delgado caramillo silvestres melodías. Nosotros dejamos los confines de la tierra natal y las queridas campiñas,
y nos exiliamos de nuestra tierra. Tú, Titiro, a la sombra, despreocupado, enseñas a la bella Amarilis a hacer resonar el monte. Muy bien, listo. De pronto, alguien, ¿a qué tipo de poesía lo podemos asimilar? Lírico, narrativo, dramático. Y obviamente me explica por qué, ¿no? ¡Ey! ¿Quién? Por acá escribió. Bueno, dramático porque hay un diálogo. Vamos a ver. Ojo, ténganlo en cuenta, Lascarro, que cuando nosotros, no sé si de pronto recuerdo, perdón, yo rayo aquí. ¿Para qué sirve el guión? Perdón, lo hago acá. ¿Alguno recuerda cuál es la finalidad del guión dentro del pronto de un escrito? Ah, cierto, listo. Recuerden que este tipo de guión obviamente nos indica que hay un diálogo, ¿cierto? Entonces no pertenece a ¿cuál, Lascarro? A dramático, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles nos quedarían? Narrativo, ¿cierto? Y lírico. ¿A cuál de esos pertenece? ¿A cuál pertenece, niños? Muy bien, Álvarez, ¿por qué no habla, hermano? Usted ahí tiene micrófono. Explíqueme por qué pertenece al lírico, Álvarez. Álvarez, explíqueme. Yo lo hice por descarte. Por Descartes, nada. Sabe que Descartes es un filósofo francés de la filosofía moderna. Grave, hermano. Bueno, pues solamente, como lo dice acá, de cierta manera, de alto contenido emotivo y sensual. Pues solamente de cierta manera es un contenido, de pronto acá nos están mostrando, ¿sí? La importancia, ¿sí? Acá nos dice lo siguiente, perdón, rayo acá. Dice, nosotros dejamos los confines de la tierra. ¿Qué les hace sentir a ustedes eso cuando leen eso? Este fragmento, ¿qué los hace sentir? Nostalgia. Como nostalgia, ¿cierto? Entonces nos está haciendo recrear o sentir sensaciones. Muy bien, listo. ¿Quién me colabora con la otra lectura? Rápido, no tantos. No se tiren todos. Hágale pues, mi amor. Un Dios ha creado estos socios, porque Él será siempre para mí un Dios, un tierno cordero de nuestros apriscos, ensangrentada siempre su altar como ves. Él ha permitido parecer tranquilas a mis vacas y a mí mismo tocar lo que quiera en una rústica caña. Listo, bueno, entonces, digámoslo de cierta manera, Titiro, aquí, digámoslo, ¿quién sería? ¿A qué hace referencia Titiro? ¿A qué hace referencia Titiro? Bueno, y les voy a dar una pista. Pues yo sé que de pronto los que tienen el libro de pronto lo pueden ver, pero es que acá en la plataforma no aparece la imagen, ¿sí? Entonces de pronto no sé si alcanzan a ver. Esta se supone que es Titiro. ¿A qué hace referencia? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿A qué hace referencia?
Niños, ¿a qué hace referencia? Ojo, ¿a qué hace referencia? Ahí les mostré, ahí les di la pista con la imagen. Véanla ahí. Pues no sé si de pronto se alcanza a distinguir mucho, pero sí, ahí se alcanza a ver. Espera a ver quién escribió. Por acá escribió alguien. Es un ser fantasioso. Ah, puede ser. Ah, no es Naruto de Jungle. Bien. Obviamente puede ser un ser fantasioso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, recuerden que acá, ¿sí? En los cánticos de la Odisea, ¿sí? Nos habla, háblame musa. No sé si recuerdan qué es o cuál es la característica de la musa. No sé si recuerdan quién es la musa. ¿No? Bueno, recuerden que cuando se habla de musas en la mitología griega, se habla de mujeres muy hermosas que de cierta manera departían y compartían mucho tiempo con los dioses y semidioses en el Olimpo. Sí, eran mujeres muy hermosas, digamos, lo podían subir y bajar del Olimpo las veces que quisieran, ¿sí? A ellas les encantaba, digámoslo de cierta manera, cantar o, digámoslo, narrar en forma de canciones las historias o hazañas de los diferentes dioses y semidioses, ¿sí? Y pues obviamente ¿de dónde lo hacían? Pues obviamente en la tierra, ¿sí? A ellas les encantaba, digámoslo, pasar mucho tiempo con la naturaleza, pues obviamente eran muy temerosas de encontrarse con el ser humano, ¿sí? Pues obviamente ellos veían, se encontraban con un ser humano y salían corriendo, ¿sí? Los cánticos que se saben o se han escuchado de ellas es porque esas personas han sido muy cautelosas, ¿sí? A la hora de acercarse, de pronto a verlas cantar o al oírlas, ¿sí? Pues lo hace desde un punto que de cierta manera ellas no se dieran cuenta de su presencia, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de Melibeo y Titiro, ¿sí? Como lo ven acá en la imagen, en este caso Titiro, hace referencia a que, vean ahí, veanle la imagen. ¿Qué ven acá? Ven pájaros, ven flores, ¿cierto? Ven una mujer. ¿A qué hace referencia a eso? Como la naturaleza. Ah, muy bien, ¿cierto? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Que la poesía, también como lo dice ahí, correlaciona imágenes, ¿cierto? Con sus cánticos o con sus narraciones, ¿cierto? Y ahí nos están mostrando, de cierta manera, que Titiro, en este caso, sería que Titiro, ¿quién sería? Ahorita la de la imagen. Ah, muy bien, la naturaleza. Muy bien, ¿listo? Bueno, chicos, bueno, entonces les va a quedar como tarea, ¿sí? Este primer puntico. ¿Sí? Adicional a eso, busquen también las características o los tipos de poesía, ¿listo? Pues la gracia es que no solamente nos quedemos con estos tres, sino que en la próxima clase ya todos sepamos un poco sobre los tipos de poesías y sus características. ¿Listo, chicos? ¿Sí anotaron la tarea? Sí, señor. Listo, bueno, aprovechando que llegó, creo que Mogollón, Ortiz, que no estuvieron en la primera hora, entonces para que ustedes anoten, para el 27 de octubre van a presentar la escultura. ¿Se acuerdan el bosquejo que enviaron a APA, que estuvimos trabajando antes de la semana de receso? Pues ya hay que hacer la escultura, ¿sí? Sea como lo hice, me lo decía Ortiz en las clases anteriores, profe, yo lo voy a hacer en arcilla, listo, no hay ningún problema, pero pues solamente tener mucho cuidado porque eso, trabajar con eso requiere mucho trabajo. ¿Listo, Ortiz? Ténganlo en cuenta, Ortiz, máximo de tamaño,
15 centímetros. Mínimo 10. ¿Listo, Ortiz? Profe, una pregunta. Señora. ¿Puedo hacer en plan la escultura en el papel y ponerle un palito? No. La gracia es que sea una Está bien. escultura. ¿Listo? Pilas. Profe, ¿sí está bien? ¿Así como aparece? Sí. Ah, bueno. Usted ya se adelantó y qué berraco, ¿listo? Siguiente a eso, Ortiz, pues obviamente deben de tener una explicación, ¿listo? Obviamente de cuál es el significado de esa escultura y cuál es la intención de esa escultura, ¿listo? Téngalo en cuenta, Ortiz y Mogollón. La escultura, digámoslo, la evaluación, esa es la evaluación de primer corte, ¿listo? Esa se divide en dos, digámoslo, en dos partes. La primera, la presentación de la escultura, la realización, y segundo, la sustentación. La sustentación de esa escultura. ¿Qué le devuelvo, Hernández, papi? Que no alcanza a copiar la tarea. Ya la comparto otra vez. Pues obviamente es el primer punto, papi, pero ahí en la guía está, sin embargo, papi. En la que usted descarga ahí del colegio, ahí está esto. ¿Listo? Entonces solamente el primer punto. ¿Listo? Con las características. Señora. Si mi escultura se pasa del tamaño, ¿pierdo nota? No, sino que es para que de pronto tampoco digámoslo, exageren haciendo las cosas, ¿sí? Que de pronto no se estresen con eso, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero pues solamente la gracia es hacerlo algo sencillo. Entonces, Ortiz y Mogollón, para ese día el 27, pues solamente cada uno, que la gracia es que no se demoren más de 5 minutos mostrando y explicando la escultura, ¿listo? ¿Entendido todos? ¿Alguna duda referente a lo de la evaluación? Listo, Mogollón. ¿Y Ortiz, alguna duda? No, señor. Listo, bueno, listo. Entonces, muchachos, entonces recuerden, entonces para la próxima clase, recuerden buscar un ejemplo, pues obviamente cada uno de los tipos de poesía presentados, en este caso, obviamente lírico, narrativo y dramático, y sin embargo, adicional a eso, también buscar las características de los demás tipos de poesía, ¿listo? Porque la gracia es que ustedes, de cierta manera, conozcan o digamos lo profundicemos un poco más de ese tipo de poesía en la próxima clase. ¿Listo, mis niños? Bueno, mi amores, una recomendación. Recuerden que esta semana arrancan evaluaciones de primer corte. Entonces, muy juiciosos, muy pendientes, Mogollón. No vuelva a llegar tarde, hermano. Sí. Pilas con eso, igualmente Ortiz, papi, mucho cuidado con eso, madrugar, mijo, porque pues se están perdiendo la primera hora de clase, ¿listo? Juicio, pues muchachos, váyanse a descansar, nos vemos el día jueves, ¿listo? Chao, mi amores.